Buenas tardes, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, conformado por Priscila Piloso, Yasmín Sánchez y Verónica Vélez. El tema a exponer son las políticas sociales en la perspectiva de los derechos y la justicia. Los fines y los medios de la política social. La política social se define como el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer instrumentos en términos de la equidad y la integración social. Podemos hablar de tres dimensiones de la naturaleza política de la política social. La primera es el crecimiento significativo en cuanto a categorías de riesgos y necesidades de los individuos y familias. La segunda, el sucesivo reconocimiento e inclusión de más grupos sociales. Y por último, la equiparación hacia arriba de los niveles de beneficio. La siguiente diapositiva, compañera, por favor. La política social no solo busca la redistribución, sino que se ha convertido en un mecanismo para materializar explícitamente los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, tales como la salud, educación, vivienda. Pues es claro que para poder ser un ciudadano activo en el ejercicio de los derechos civiles y políticos, se requiere de unos presupuestos básicos para la acción que son estos derechos sociales y económicos. Y B, reducir los niveles de exclusión, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social al que están expuestos grupos particulares de la población. La política social participa de una doble dinámica. Por un lado, se espera que intervenga para materializar los derechos del bienestar, mejorando la calidad de vida y así construyendo una ciudadanía activa y mejor. Y al mismo tiempo interviene directamente en la generación de reglas de juego, de instituciones que permitan el ejercicio de los derechos civiles y políticos para aquellos que son excluidos en la toma de decisiones, puesto que la realización de los derechos civiles y políticos es inseparable de los avances en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias, mi siguiente compañera. La tensión política entre la universalidad y la focalización. La universalidad es uno de los principios fundamentales de la política social e implica la responsabilidad que tiene el Estado con todas las personas de garantizarles el suministro adecuado de los bienes meritorios, es decir, el acceso gratuito a determinados bienes y servicios que son esenciales para el bienestar y la participación de la vida democrática. Entre los bienes meritorios puedo mencionar hospitales públicos, los museos, los parques, las bibliotecas públicas, el servicio de la policía, los bomberos, entre otros. La focalización, a su vez, es la decisión del Estado de concretar su acción y sus recursos en la atención a grupos particulares de la población. Por ejemplo, los más pobres, los excluidos, las personas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. Atender prioritariamente a determinados grupos sociales, esta regla de prioridad debe considerar tanto el grado de carencia del beneficiario como la ventaja que la política pueda traer para él. El debate entre estas dos grandes concepciones de la política social ha resurgido en los últimos años como una estrategia adecuada para atacar la desigualdad y la pobreza. La siguiente diapositiva, por favor, compañera. Las políticas sociales pueden buscar promover mayor equidad a través de estas dos estrategias fundamentales, las cuales mencioné antes, que es la universalización y la focalización. Esta concepción corresponde a un análisis político de la política social que se basa en la necesidad del Estado moderno de hacer más equitativas las relaciones entre sus miembros, asegurando condiciones para ello. Igualmente, se sustenta en la necesidad de contribuir políticas reguladoras y redistributivas de servicios sociales, de reconocer los derechos universales y a la vez las diferencias coexistentes a pesar del ideal de igualdad que ha postulado la nación de la ciudadanía universal. Bueno, este marco analítico ofrece asimismo la posibilidad de estructurar la política social de manera integral, reconociendo la necesidad de construir sinergias en el sentido de la necesidad de articulación entre el desarrollo político y el desarrollo social, en un marco pleno del respeto a los derechos humanos. Mi siguiente compañera. Gracias.
Yo les voy a hablar acerca de la vulnerabilidad y el riesgo social en la política social. En la actualidad, la noción de vulnerabilidad está siendo usada profusamente por científicos. Tal es el caso de Carolina Morse y un grupo del Banco Mundial, en donde sintetiza que la debilidad objetiva de los pobres para enfrentar la sobrevivencia cotidiana o con mayor razón la crisis económica puede ser contrarrestada con una adecuada gestión los activos que tienen con independencia de sus escasos ingresos. Desde esta perspectiva, al hablar de vulnerabilidad, la relacionamos al riesgo de precariedad, y pues la cual se refiere a que los resultados negativos del ambiente exterior sobre los individuos, los hogares, está asociada con la posesión de activos de forma directa. A partir de estos elementos, podemos mencionar que la vulnerabilidad está asociada con la cantidad y la calidad de los recursos o activos que controlan a los individuos y a las familias en situación de cambio, así como la posibilidad de utilizarlos en nuevas circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales. Al hablar de vulnerabilidad, también podemos relacionarla con la pobreza. Cuando la vulnerabilidad se trata de, bueno, tiene que ver con el énfasis en el impacto provocado por el cambio de la modalidad del desarrollo sobre los recursos de las personas y las familias, y la pobreza da cuenta de la escasez de los ingresos para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Todo esto en cuanto a las oportunidades y a las posibilidades que están insertadas en ellas. Asimismo, podemos decir que bajo estas condiciones socioeconómicas y ambientales y culturales, las mujeres, los niños, los adultos mayores constituyen los grupos de población sobre los cuales es más gravoso el impacto de los cambios en este contexto, en donde se hallan expuestos al riesgo social y sus consecuencias en términos de acceso a dotaciones básicas, desarrollo de capacidades y oportunidades, y pues que las relaciones familiares también constituyen un activo, especialmente para estos sectores pobres de la sociedad. Todo esto, pues porque en la actualidad la realidad económica está ocasionando los incrementos de la vulnerabilidad. Muchísimas gracias, esta fue nuestra exposición.